Hola, ¿qué tal, José María? A ver, este es el resumen del cuento que he elegido de Emilia Pardo Bazán, que se llama Memento y está dentro de los 43 cuentos de amor de la web Ciudad Seva, ¿vale? Antes de empezar con el resumen, con analizar el estilo de escritura que tenía la novelista, me gustaría hacer un pequeño paréntesis porque me parece importante lo que he sentido o he percibido, porque no solamente he leído Memento, lógicamente, los tengo aquí apuntados el resto que he leído y bueno, los tengo apuntados en orden alfabético. Voy a leer algunos y ahora cuento el porqué. Casualidad, Dalinda, Duralex, El ahogado, El camafeo, El pajarraco, Fuego a bordo, Inútil, La cruz negra, que le tengo puesto una marca porque me gustó mucho, Náufragas, Posesión, Semilla heroica, bla bla bla. Vale. ¿Por qué hago un paréntesis? Porque me ha llamado la atención el hecho de que Emilia usase siempre, o sea, en el 90% de los cuentos que he leído me he dado cuenta que o alguna puntilla o alguna expresión o algún deje sobre con connotaciones feministas, lo que viene siendo a lo que ella era, que yo entiendo que ella vivía en una sociedad intolerante y opresiva con la mujer, que no estoy criticándolo, no estoy criticando que fuese una activista, una luchadora por sus derechos y una persona ingobernable, no estoy criticando eso, pero me parece curioso, siendo una novelista de esta talla, que me he dado cuenta que de la talla que tiene, me parece curioso que siempre haya estado utilizando, o al menos hasta donde yo he leído, este mismo recurso, el de dejarlas caer. Y tengo que reconocer que se me ha hecho cansino y pesado, pero no porque esté criticando la lucha, sino porque ha llegado un punto en que he dicho, bueno, ¿y por qué y para qué? Que yo entiendo que es un tema delicado, pero ¿por qué tanto cansineo? O sea, es que me ha parecido lo más parecido a una anáfora, que usted lo sabe, el uso de una misma palabra en un cuento, en una obra, hacer más énfasis sobre ese personaje, sobre lo que siente, o de un lugar, o cualquier cosa. Entonces me ha parecido cuanto menos curioso el grado de pesadez con el tema del machismo. Me ha parecido cuanto menos curioso. Volviendo a Memento, que tengo aquí apuntado los términos y expresiones que me han parecido tanto curiosos como los más interesantes, porque de no ser así hubiese llegado a apuntar incluso 3 hojas. Entonces he elegido estos, que son los que me parecen más interesantes de tratar. Yo como lector quisiera decir en este caso que porque no solo de este sino de los demás, sí que hay algunas oraciones complejas, pero sí que no es precisamente una narrativa complicada de leer. Es comprensible, yo creo que para cualquier edad, independientemente de luego los términos que sean más conocidos, menos conocidos, o simplemente se sepan, al menos se sepan cuándo meter dentro de un contexto, porque en mi caso, hay algunos que he sabido meter en algún contexto, pero la realidad es que no sabía exactamente la definición perfecta de esa palabra o incluso de esa expresión. Pasa lo mismo como que sí, que bueno, esta es una novelista de literatura adolescente, que es J.K. Rowling, la de Harry Potter, vale, pero se me parece mucho a Emilia en el sentido de, pues que describe, o sea, le encantan los adjetivos, describirlo todo hasta el último detalle, hasta el último punto. Pasa con ella, me pasa también con Tolkien, y me pasa también, y aprovecho de paso y se lo aconsejo, que no sé si lo habrá leído o lo conocerá, Michael McDowell, que es un novelista que tiene una saga que se llama Blackwater, ¿vale? Merece mucho la pena. Merece mucho la pena. Yo como lector siempre lo aconsejo. Bueno, este es el primer tomo, tengo los otros 5 en su sitio. Vale, y pues ya sí que voy a empezar con el resumen. El resumen básicamente es de un muchacho que se llama Gabriel, pues bueno, que es joven y está lo que es en el momento en el que ocurre, yo quiero pensar que es en verano.
Y voy a decir por qué. Porque habla de las tardes cuando se junta con estas 4 señoras mayores, que ya llega un momento en que se tiene que ir a, ¿cómo lo llaman?, a la corte, a la universidad, digamos, para hacerse doctor. Bueno, voy a empezar. Pues bueno, el cuento va básicamente de que este hombre, pues es un joven, ¿no?, que prefiere irse a casa de su tía Gabriela, a un gabinete, como lo llaman ellas, que es una pequeña salita, pues porque se juntan otras 3 señoras más mayores, que ya lo he dicho, y pues básicamente por los consejos que le dan, por las cosas que hablan ellas, él se retroalimenta. Pues la realidad es lo que pasa con las personas mayores, que mejores consejeros no puede haber. Entonces, pues bueno, él también, aparte de eso, se encuentra a gusto en esas situaciones. Hay una de ellas de las que se ríen, porque se ríen de ella, que no recuerdo ahora mismo el nombre. Creo que es Peregrina. Ahora menciónale el resto. Y bueno, básicamente va de eso, de que yo creo que en una línea temporal de un verano, porque ahora cuento el final, que es cuando se va a la corte, universidad, pues él, en vez de estar detrás de las muchachas, o sea, el cuento de todas formas empieza él recordando porque ya es viejo, pues cuando era joven, tal, y que prefería estar con esta señora en vez de estar con, pues a lo suyo, con las muchachas. Y aparte de él alimentarse de los conocimientos de las mujeres, de la experiencia de las mujeres, que por otra parte me parece increíble la forma en que las describe Emilia a ella, llamándola, de la forma en la que las llama viejas, de 3 o 4 formas diferentes, que eso me parecen increíbles para el tiempo en que era este cuento. Y bueno, y ellas aparte, pues bueno, pues la suerte de tener a un chaval joven, dicharachero, que les contaba cosas, que de un momento dijo, pues me voy a poner a leer, y se puso a leer. Pues, y ellas, pues, de hecho, es una cosa que me llama mucho la atención dentro del cuento, y es que mientras él está leyendo, pues las señoras mayores, como pasa precisamente hoy en día, ellas narrando a tiempo real, como, quiero decir, voy a poner un ejemplo, como las personas mayores que están con el teléfono, con el dedo índice y escribiendo y narrando en tiempo real, hola, ¿cómo estás? O una película que le están hablando a la película, no vayas allí, no vayas allá. Pues las cuatro interrumpiéndolo, uy, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué tal? Es una cosa que me parece bastante curiosa de mencionar, ¿vale? ¿Qué más? Y bueno, pues básicamente eso, llega el momento de la despedida porque el muchacho se tiene que marchar y pues lógicamente las 4 personas mayores pues se entristecen, lo pasan mal y tal. Y una de ellas, Cándida, es la que peor lo pasa porque se muestra, en un principio se muestra un poco como, bueno, venga, sí, pues venga, pues hasta luego, pero luego realmente se echa a llorar, se le abraza, este hombre la baja con ella, ya ella se da cuenta de que se está pasando demasiado de ser cariñoso con la mujer, se aparta, vuelve a abrazarla, en fin. Y al final pues se va, sale corriendo, se va. Y el final pues básicamente es eso, es él mismo, Gabriel, acordándose que ahora que es viejo se da cuenta de lo que sintieron esas 4 mujeres al irse él, de lo que sintieron básicamente, de que pues cuando eres viejo y te encuentras solo, nostálgico, pues te pasan esas cosas que cuando, sobre todo en este caso, que ellas le dijeron que despídete bien porque la realidad es que cuando vuelva no sabemos si estaremos ninguna de las 4. Cuanto menos llamativo. Y es lo que la última frase que hace referencia, que exactamente no la recuerdo, pero hace mención a Cándida, a Candidita, es eso, el pobre Cándida, que mal lo pasó. Pero ahora viejo soy yo y me doy cuenta de por lo que estaban atravesando esas 4 mujeres ahora que me iba.
Y bueno, básicamente, por resumirlo todo un poco más, el hombre mayor acordándose cuando era joven, y que hubo un verano en el que prefirió estar con señoras mayores porque se encontraba a gusto, porque tenían unas conversaciones pausadas y tranquilas, y en las que pues él mismo pues eso, se encontraba a gusto, y aparte se aprovechaba uno y se aprovechaban ellas, porque ellas también se encontraban a gusto con este chaval que pues en ese momento, pues aparte de tenerlas contagiadas con, pues, tú sabes, con su alegría y tal, pues aparte encima les leía en voz alta, y pues ellas estaban entretenidas. Vale, quiero empezar ahora con los términos y expresiones que he elegido de este cuento, de Memento. Que empezando por Memento, básicamente, bueno, es de origen latino y viene a significar recuerdo, ¿vale? Recuerdo, recuerda. Otra palabra que he elegido es evocación. ¿Y por qué he elegido evocación? Justo cuando empieza el cuento, si no recuerdo mal, justo cuando empieza a recordar Gabriel, hace una mención a... Dice, recuerdo cuando era joven, tal. Y hay un pequeño paréntesis y dice, y sonriendo a la evocación. Y quiero hacer un pequeño... Y es que no sé si se refiere por evocación, que he buscado en la definición, a su propio recuerdo, o se refiere con evocación porque termina al final que él ya está viejo, como pues a algo sobrenatural, a un espíritu al que le está contando ese recuerdo, a Dios al que le está contando ese recuerdo, no lo sé, pero me ha parecido cuanto menos curioso. Luego un par de expresiones que hace Emilia sobre las mujeres mayores, algunas sesentonas, algunas setentonas, son viejas apolilladas. Es una expresión que, pues lógicamente, es una forma muy fea de hablar sobre una persona mayor, pero me ha parecido curioso. Y la otra es, que es buenísima, aspirantes a la palma sobre el ataúd. Esto básicamente que le quedan 2 pelados, 2 telediarios. Es algo que también me ha gustado muchísimo. Luego, el lugar en el que se reunían, el gabinetito como lo llaman en el cuento, es una palabra de origen francés, del francés antiguo, que viene de gabinet. Luego, gabinet, gabinete, gabinetito, el diminutivo, ¿vale? Luego, otra palabra más, ajimeces, que bueno, el singular es ajimez y es una palabra que de origen árabe, que en árabe es alsimasa, y básicamente son pues en estructuras mayores, catedrales y demás, son pues, ¿qué era? 2 ventanas con abertura. 2 ventanas con abertura, normalmente con arcos las dos, y dividida normalmente también por una columna. Eso era alsimasa, eso es alsimasa. Luego, un mitón, que también es de origen francés. La realidad es que antiguamente era un guante metálico. Supongo que de soldado, supongo, no lo sé. Pero en este caso, en el contexto en el que están hablando, el mitón es un guante de rejilla, básicamente, además, de hecho, quiero recordar que es porque justo cuando llega al gabinete, le da una palmadita, no sé quién de las 4, y con el guante de rejilla, con el mitón. Más cosas. Descollar, o descallar, descollar. Sobresalir. Cándida. Hay una frase que hablan sobre Cándida que es que dice, de joven no descollaba por su belleza, que no, como le estaba diciendo que hasta de joven era fea. Es otra cosa que me ha parecido bastante curioso. Aparte, la mujer le tenía un ojo caído y era jorobada. Más cosas. Seráfica, hablando también de Cándida, que independientemente de que fuese una mujer fea, era seráfica, era de aspecto angelical, por así decir, transmitía paz.
Era alguien que transmitía eso. Más palabras. Gatuperio. Embrollo. Básicamente Gabriela, la tía de Gabriel, que era también una mujer mayor, le encantaban, en el contexto en que hablan de gatuperio, los embrollos. Le encantaba, básicamente, que le encantaba criticar y hablar mal de los demás. Y hablar más mal de los demás. Más palabras. Eniesta. Esta sí que ha sido más complicada de interpretar, la he tenido que buscar bien, incluso con el segundo sustantivo que llevaba, que era lanzón, una lanza. Eniesta básicamente era que era una persona recta y que se hacía de respetar, básicamente. Museo arqueológico, esta otra expresión que utiliza Emilia Pardo Bazán para referirse a las 4 mujeres y a su edad. Viejas. Fámula, esta es una palabra que me ha gustado mucho. Sirvienta, procede de famulus, de origen latino, por supuesto, y hace referencia ¿cómo se llamaba? A aparición, a la mujer aparición, a una de las 4 que se llama aparición, y era porque tenía una sirvienta. ¿Qué pasa? Que algunas veces iba mal vestida o con la peluca del revés, entonces pues se reían de ella, lógicamente, o unos guantes de cada color, entonces se reían de ella. Y pues, ¿por qué? Porque la vestía su fámula. Más cosas. Sans façon, sin cumplido, literalmente, directamente del francés. Sin cumplido, hablando de peregrina, que era una persona, pues básicamente era alguien informal en ese contexto, alguien muy informal, y que aparte le daba igual y presumía de ello. Retiradas del juego, haciendo referencia también a las mujeres mayores. Pues básicamente retiradas del amor, de la vida, y pues ya directa a esperar, a la espera de, pues esto, de aspirar a la palma sobre el ataúd, básicamente. Piperetes, una palabra también que me ha llamado mucho la atención. Piperetes, que en la parte en la que sale en el cuento es hablando de, pues cuando incluso el muchacho se ponía malo, que estas mujeres pues le daban algunos consejos, medicina, y piperetes, que son conservas artesanales. Pues, me ha parecido curioso, cuanto menos. Luego, la palabra infame, que lógicamente viene del latín, de infamis, y literalmente es infama, para decir no o sin, y famis, pues fama. De hecho, en este contexto, por así decir, viene a decir que alguien de mala reputación, en el contexto en el que aparece en el cuento. ¿Vale? Vale. Luego, la palabra que más me ha llamado la atención, y es la última de hecho que he apuntado, es la palabra alfiler, que tiene origen latino, alfilarius, que a su vez procede del árabe, alfil, que viene a significar lo fino, lo puntiagudo. En este caso es cuando el joven transmite que se va a marchar, una de estas mujeres, aparición, le dice que le va a regalar un alfil de esmeraldas. Y esto viene a ser un broche. Le va a regalar un broche. Luego, y bueno, ya y por último, hablar un poco de Emilia Pardo Bazán, sobre todo lo que ya he dicho, la forma, que sí que son oraciones complejas, pero que son sencillas de comprender realmente, que todos los textos que he leído, todos los cuentos que he leído sobre ella, me han parecido muy sencillos de leer, de entender, de comprender, sobre todo por el contexto, porque como una persona que describe tanto, hace ameno y comprensible cualquier frase que estés leyendo, porque si, aunque ponga un adjetivo que no comprenda, te mete otro que te hace enterarte prácticamente de todo lo que estás hablando. Entonces me parece cuanto menos curioso, y por eso he decidido precisamente comprarme Los Pazos de Ulloa, porque me apetece leerlo y bueno, pues lo tengo. Y lo último de todo es, bueno, he encontrado una errata en el texto de Memento, y se la quiero comentar, pues no sé, por comentarla.
Es una chorrada, pero bueno, me parece curioso de comentar porque es la única que he encontrado en todos los cuentos que he leído, a no ser que me haya saltado alguna. Aparece en... que lo tengo aquí el cuento. Vamos, tengo la parte final. ¿Dónde era? Vale, sí, bueno, la errata es que en vez de poner... en vez de la persona que ha transcrito del libro, digamos, a la página web el cuento, pues en vez de poner, es en el penúltimo párrafo, pone después eché a correr y salí a la calle, resulto a no volver por la tertulia, a no volver con las mujeres. Y he resuelto, después eché a correr y salí a la calle resuelto a no volver a la tertulia. Eso sí, la caridad tiene sus límites. Bueno, y de hecho el final, que ya lo he comentado, y ahora que también soy viejo yo, suelo acordarme de Candidita, pobre mujer. Por lo que hemos comentado, que básicamente, a ver, lo tengo aquí puesto pero no he estado leyendo. Básicamente eso, que ahora que el hombre es mayor, pues se ha dado cuenta de lo que realmente estaban pasando las 4 personas mayores cuando les dijo de irse. Tristeza, alguna que otra lloró, su propia tía Gabriela, que tuvo un semblante y estuvo muy, muy tranquila, como una balsa de aceite en ese momento, pero luego realmente lo estaba pasando mal, cualquiera de las 4, y él se da cuenta una vez que está mayor de que la realidad es que comprende perfectamente a las 4 mujeres. Y hasta aquí el resumen.